Este tema me apasiona, pero además, como estábamos conversando al comienzo del Zoom, es un tema que se desconoce mucho. Así que hoy más que datos y hoy más que lo vamos a ver estadísticas, vamos a ver datos, vamos a ver noticias que pasan en España, vamos a ver cómo operan las mafias, pero más que eso me parece que es un buen tiempo para poder dejarnos inspirar y para poder dejar que el Señor también hable a nuestros corazones y nos ayude a ser parte de la solución. Bueno, la trata de personas es un tema que afecta a la sociedad actualmente y para poder hacer esta primera parte de la actividad, yo voy a hacer algunas preguntas, porque me gustaría también ver qué tanto conocemos sobre la trata de personas, así que no os asustéis, no estamos evaluando el rendimiento de nadie, pero me gustaría ver qué tanto sabemos sobre la trata de personas. Pues lo primero es que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI, es un crimen, claramente, y es una grave violación de los derechos humanos. ¿En qué consiste? En que hay una mafia que se aprovecha de una persona, la compra o la vende como si fuese una simple mercancía, como si fuese un objeto casi sin valor, para luego explotarla y aprovecharse de esta persona. Trato de no mencionar ella porque a veces relacionamos trata de personas solo con mujeres, pero la realidad es que hoy en día hay millones de hombres, mujeres, niños y niñas que son víctimas de trata de personas. ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer algunas preguntas y para hacerlo muy interactivo, yo no sé si sabéis, pero en Zoom tenemos una opción de poner un emoji. Si alguien no sabe cómo poner el emoji de así o así, lo puede hacer con la mano, que este funciona más y es más rápido, el de toda la vida. Entonces voy a hacer algunas preguntas. Si pensáis que es verdadero, tenéis que hacer así. Si pensáis que es falso, así, ¿vale? Hoy en día existen más personas en esclavitud que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. ¿Quién piensa que es verdadero? Veo 1, 2, 3, 4, 5. Vale. La mayoría piensa que es verdadero. Pues es verdadero. Hoy en día hay más personas en esclavitud que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y yo no sé cómo te sientes tú cuando escuchas esto, pero sinceramente la primera vez que yo escuché esta afirmación no lo podía creer. Porque claro, en mi mente lo primero que pensé fue, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando ahora si antes era permitido que las personas fuesen esclavizadas? Pero hoy no es permitido. Hoy se supone que hay leyes que abogan porque las personas puedan ser libres. Pero aún así vemos que hoy hay más esclavos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y es por eso que es tan importante lo que estamos haciendo hoy, porque estamos de alguna forma develando una realidad que está afectando a millones de personas en el mundo. Vamos a la siguiente pregunta. Solamente el 50% de las víctimas, es decir, solamente la mitad de las personas que son víctimas de trata de personas son rescatadas. ¿Quién piensa que es verdadero? A ver. Rosa piensa que es verdadero. Susana piensa que es falso. ¿Quién más piensa? Isa piensa que es falso. Los que piensan que es falso, piensan que es más o menos. Se pueden desmutear, ¿vale? Os podéis desmutear. Es menos. Yo creo que es menos. ¿Cuánto porcentaje Menos, yo aquí? creo que A ver quién acierta. ¿Cuánto porcentaje? Lo podéis poner también Un en el 10% a lo mejor, ¿no? 10%. 10. ¿Quién piensa que son menos las víctimas que son rescatadas? El 5%. ¿Quién dijo 5? ¿Alguien piensa que son menos? Yo creo que es un tanto difícil saberlo, porque la mayoría bueno, muchas de las víctimas ni siquiera sabemos quiénes son, pero bueno, simplemente es una observación. Es que tampoco he puesto yo lo de menos, porque estaba poniéndolo en otra red social el enlace y no he visto los signos que habías dicho que había que poner. Me imagino que era este, pero no lo Sí. veía. Sí, sí. Pues de las víctimas que conocemos, que es verdad lo que dices tú, Juan Manuel, conocemos muy pocas de las víctimas reales. Aún así, sabemos que hay más esclavos que nunca, pero conocemos muy pocas de las víctimas, eso lo vamos a ver a continuación. Pero de esas que conocemos, solamente el 1 o el 2% son rescatadas. Es decir, la cantidad de las personas que viven en esclavitud, que en algún momento pueden llegar a ser libres, son muy pocas. Vale, la tercera y la última pregunta. Solo el 0,01% de los tratantes son condenados. ¿Quién piensa que es verdadero? Reme piensa que es verdadero. Susana piensa que es falso.
Juan piensa que es falso. Yo creo que es verdadero también. Que es verdadero. Vale, pues muy bien, es verdadero. Solamente el 0,001% de los tratantes o de los traficantes, bueno, de los tratantes en este caso, son condenados. Es decir, que es un crimen que tiene un bajo nivel tiene un gran nivel de impunidad. Y a continuación vamos a ver un vídeo que es uno de mis favoritos, porque este vídeo nos va a contar qué es la trata de personas de una forma muy dinámica, pero además explica todo el problema. Así que os pido que prestéis mucha atención. Todos nacemos con derecho a ser libres, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. La esclavitud de nuestro siglo es una crisis global que hoy en día afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. Eso es 1 de cada 200 personas. En nuestros países y en nuestras ciudades, en nuestros barrios y en nuestros hogares. Te presentamos el crimen de las contradicciones, la trata de personas. El riesgo es bajo, pero el beneficio es alto. Está oculto, pero a vista de todos. Es ilegal, pero se ignora. Hoy más que nunca, millones de personas son explotadas y se saca provecho de sus cuerpos y su trabajo. ¿Pero cómo ocurre? ¿Qué es lo que tienen en común las víctimas de trata? La vulnerabilidad. Algunas personas son vulnerables porque nacen en pobreza, son parte de una minoría o tienen que luchar diariamente por sustentar a sus familias. Otras se topan con la vulnerabilidad, situaciones de abuso y sufrimiento. Y otras son vulnerables porque se encuentran en medio de situaciones difíciles, conflictos, desastres naturales o en países en guerra. Las víctimas de esclavitud suelen ser personas que están buscando cómo mejorar su situación, conseguir un trabajo, una relación, un futuro mejor, una vida mejor. Los tratantes convierten esas expectativas en explotación. Lo hacen a través de la fuerza, el engaño o la coacción. Después de captarlas y explotarlas, durante meses y años, esas personas son obligadas a mendigar en las calles de Bangkok, cocinar en una casa en Londres, coser ropas en una fábrica de Bombay, trabajar en la construcción de edificios en Barcelona o a ser explotados sexualmente en decenas de ciudades estadounidenses. Desgraciadamente, solo algunas víctimas logran escapar o que las rescaten. Y para las que lo consiguen, las experiencias de explotación amplifican los factores de vulnerabilidad anteriores y sin intervención, las víctimas pasan a ser revictimizadas una y otra vez. Vulnerabilidad, explotación, revictimización. Vulnerabilidad, explotación, revictimización. Vulnerabilidad, explotación, revictimización. ¿Lo ves? La trata de personas es un ciclo, pero en todo el mundo el ciclo se está rompiendo. Nosotros sabemos cómo parar el ciclo de la trata y con tu ayuda lo conseguiremos. Vale, ¿qué tal os pareció el video? Es muy interesante. Este es uno de mis videos favoritos de A21 porque creo que explica perfectamente lo que es la trata de personas. Y nos muestra de una forma real, porque nos da muchos ejemplos de diferentes casos de personas que están siendo explotadas en diferentes áreas de la sociedad y nos deja ver que esto está pasando aquí, que está pasando en el mundo y que está pasando en las ciudades en las que nosotros vivimos. Me gustaría que podamos ir poniendo algunos comentarios, participando quizás por el chat, porque va a hacer que esto sea mucho más dinámico. Pero el video decía que hay algo en común en todas las víctimas. ¿Qué es eso que todas las personas que sufren de trata tienen en común? ¿Qué es? ¿O podéis desmutearos? ¿Qué tienen en común? Pues que son esclavas, son obligadas, nadie lo hace voluntariamente, ¿no? Sí, y el video nos dice una cosa, nos dice, todas las víctimas caen en esa situación por un motivo. ¿Qué es por? Por pobreza. Menciona la pobreza, pero menciona algo que es mucho más grande, que es una necesidad no suplida, ¿no? Bien sea una estabilidad emocional o bien sea un trabajo, una necesidad siempre no suplida. Exactamente. Y de esa necesidad se valen. Muy bien, muchas gracias. El video dice exactamente lo que dices tú, habla de vulnerabilidad. Significa que las personas se convierten en víctimas porque son vulnerables y nos pueden hacer vulnerables diferentes cosas, quizás la pobreza, quizás alguna necesidad no suplida,
Pero hay muchos más factores de vulnerabilidad. ¿Qué más nos puede hacer vulnerables? Por ejemplo, un niño puede ser vulnerable, una persona mayor puede ser vulnerable, una persona que está en una situación emocional difícil puede ser vulnerable, una persona que está en depresión puede ser vulnerable, algún adolescente que está en esta etapa en donde quiere experimentar y conocer el mundo en una etapa de rebeldía es vulnerable. Entonces, ¿qué nos menciona el vídeo? Que si la vulnerabilidad es un factor que nos puede hacer víctimas de trata de personas, todos en algún punto tenemos algo que nos hace vulnerable. Es decir, que en alguna u otra situación todos podríamos llegar a ser víctimas. Y yo sé que quizás tú escuchas esto y dices, no es posible, porque yo ya tengo mi vida, yo ya he vivido demasiado, sé reconocer los factores de riesgo, pero la realidad es que muchas veces incluso personas que ya han tenido sus familias, por algún otro motivo, terminan siendo víctimas de trata. Hace poco, el viernes, estaba viendo un reporte de CNN sobre trata de personas y una mujer decía, yo tenía mis hijos, tenía mi familia y en algún momento empecé a consumir droga. Y empecé a consumir y ya no pude salir más. Y al final terminé siendo explotada sexualmente. Ella terminó siendo explotada en una calle de Estados Unidos. De hecho, la persona que la estaba obligando la tatuó, incluso le puso como una corona, le puso sus iniciales. Y ella era una mujer que ya tenía hijos, que era madura, que había vivido, pero aún así en un momento de su vida hubo algo, un factor de vulnerabilidad que la hizo convertirse en víctima de trata de personas. Vale, pero ¿cómo? Voy a volver a compartir la pantalla. Pero ¿cómo una persona pasa de solamente ser vulnerable, además ser víctima de trata? Pues en los convenios internacionales, en los acuerdos, en las leyes donde se define qué es la trata de personas, nos dice que para que exista una situación de trata, tienen que haber 3 factores. Esto es técnico, pero es muy fácil de entender. El primero es que la víctima tiene que ser captada. ¿Cómo podemos captar a una víctima o una persona que ya sabemos que es vulnerable? La primera puede ser una falsa oferta de trabajo. Perdón, ¿por qué? Porque si una persona está en una situación de vulnerabilidad económica o está en una situación de pobreza o en una situación donde no puede proveer lo necesario para su familia, normalmente llega un tratante y dice, yo tengo un trabajo muy bueno para ti, solamente tienes que ir a Málaga y allí entonces vas a trabajar, es un trabajo que está muy bien pagado, vas a tener tu vivienda, pero resulta que cuando la persona llega a Málaga, eso no era verdad, sino que la tienen trabajando explotada por una gran cantidad de horas, sin paga y además en condiciones de vida terribles. ¿Y por qué menciono Málaga? ¿Por qué menciono vuestra ciudad? Porque está pasando allí. De hecho, hace poco, no sé hace cuánto tiempo exactamente, pero nos llamaron a la oficina de A21, nos llamó la Policía Nacional y nos dijo, hay un caso de jóvenes que están siendo explotados laboralmente en Málaga. Los hemos conseguido, estaban en habitaciones, encerrados, y eran jóvenes, o sea, que María Ángeles nos decía, eran jóvenes altos, o sea, que se veía que eran fuertes, pero los tenían encerrados en esa habitación, en ese lugar. Y cuando María Ángeles y Carlos llegaron a la policía para llevar alimento, porque A21 trató de proveer alimento para ellos y llevarle algún kit de emergencia, los chicos decían que tenían que trabajar más de 12 horas diarias sin ningún tipo de descanso, vivían todos en una habitación en donde entraban, estaban en unas condiciones de vivienda terribles y los encerraban. Pero ellos llegaron a España y llegaron a Málaga bajo una falsa oferta de empleo. Les dijeron que iban a tener un buen trabajo y que les iban a pagar bien. ¿De qué otra forma un tratante puede captar una víctima? Puede ser bajo la promesa de una vida mejor. Y quizás cuando pensamos en la promesa de una vida mejor, nos trasladamos a decir, pues esto tiene que ser una persona que está en una situación de necesidad y de pobreza extrema. Pero yo quiero que hoy cambiemos un poco el chip, porque como decíamos al principio, todos somos vulnerables en algún sentido. Y hoy en día, aquí en España, estamos viendo un fenómeno muy grave, y es que los jóvenes se están convirtiendo en vulnerables gracias a las redes sociales. ¿Qué pasa? Que los chicos siempre están con perfiles, están en internet y muchas veces personas adultas se contactan con ellos bajo perfiles falsos, con fotos falsas, bajo nombres falsos y empiezan a hacerse pasar por sus amigos y les prometen vas a poder conocer un grupo de jóvenes, no sé, muy guay, o vas a salir y les empiezan a hacer promesas de una vida mejor, porque muchas veces los adolescentes se sienten quizás incomprendidos en sus casas y bajo este modus operandi
los tratantes se aprovechan de los jóvenes y de las víctimas para poder sacar contenido sexual infantil online. De hecho, veíamos que según las estadísticas, hoy en día hay más de 46 millones de imágenes de contenido sexual infantil online de niños, de menores en Internet. Y eso es solamente en las redes que nosotros conocemos, es decir, en lo superficial, porque sabemos que luego en Internet hay muchas redes oscuras a las cuales nosotros no tenemos ni queremos tener acceso. Otra forma como se captan a las víctimas, por el pago de deudas. Este funciona con un tratante que le dice a la víctima, es un ejemplo muy parecido del cual hablaba al comienzo, pero le dice a la víctima, vas a ir a España. Y en España vas a trabajar o le ofrece cualquier cosa aquí en España, pero cuando la víctima llega a España le dice, ahora tú me debes el pasaje, porque el boleto con el cual llegaste a España me costó muchísimo dinero y hasta que no me pagues no vas a ser libre. Entonces este también es un método de captación. Luego, otro método de captación que vemos, el secuestro, lo hablábamos al principio, creo que era Reme que decía que a veces pensamos en la trata como un tema muy de película, y es verdad que pasa así, pero es un menor porcentaje de las víctimas que son captadas bajo este método de secuestro, que es quizás como el que más nos llegamos a imaginar cuando pensamos en trata de personas. Luego vemos el método de personas que son vendidas por sus familiares. Normalmente este método está directamente relacionado con menores. Y yo sé que quizás tú puedes pensar hoy, esto es una locura, esto no está pasando aquí en España, no me puedo imaginar de unos padres que puedan vender a sus hijos, pero sí pasa. Hemos visto casos aquí en España de padres que venden a sus hijos y que los venden por 2.000, por 4.000 euros. Otro método de captación, que este es un método que está aumentando mucho actualmente, es el método Loverboy. Se utiliza sobre todo con víctimas del este, muchísimo con chicas de Rumanía, y se trata de un chico normalmente que enamora a una chica, le promete una vida mejor, normalmente se aprovechan de algunas situaciones emocionales que la chica pueda tener y le hace creer a la víctima que tienen una relación y que él la ama, pero en algún punto de esa relación empieza a abusarla psicológicamente, muchas veces también las tatúan y al final les dicen, tú tienes que prostituirte por mí, si tú me amas, tú lo vas a hacer. Entonces este es un método de captación muy común. Pero yo no sé quién escucha estas cosas y dice, bueno, un momento, pero ¿cómo es que una víctima permanece en esta situación y no se da cuenta y no hace nada para salir de ello? No sé si alguien lo piensa, porque quizás tú en el primer momento eres engañado, pero luego podrías escapar, ¿no? ¿Quién pensaría? Pues yo busco a la policía y no sé, hago lo que tenga que hacer, pero no permanezco en esta situación. Pues las víctimas cuentan con un factor que es el segundo factor que vemos para que una situación sea catalogada como trata de personas, y es el miedo. Y aquí yo os voy a hacer una pregunta y de nuevo me gustaría que podamos abrir el micrófono, que podamos hablar un poco de esto. ¿Qué os podría decir yo ahora mismo para que vosotros hagáis algo que no queréis hacer? ¿Qué os podría decir yo ahora mismo para obligaros? Amenazarnos, ¿no? La amenaza. Yo creo que la extorsión, Hacerle algo a ¿no? tus hijos. Por ejemplo, hacerle algo a tus hijos, a tu esposo, a tu madre, a tus padres. Tú comentabas, Carolina, de que se sube mucho material, subimos mucho material a las redes sociales, ¿no? ¿Quién no quita una foto de más? Y creo que los jóvenes ahí está el peligro, ¿no? En que subimos más material de que debemos y esa foto la utilizan para la extorsión o para el chantaje, ¿no? Si no haces esto, esta foto, este comentario, este vídeo lo vamos a poner, ¿no? Y creo que es el enganche, ¿no? Sí, con los jóvenes una de las formas más efectivas de infundir miedo es cuando los tratantes consiguen imágenes o algún contenido sexual del joven que pensaba que estaba teniendo una relación a distancia, y cuando los empiezan a amenazar, los jóvenes, por ese temor de que les dicen, lo vamos a enviar a tus padres, los vamos a enviar a tus profesores, los vamos a enviar a tus compañeros, ahí los jóvenes pues caen en esa manipulación. Pero también otra, creo que Isa lo decía, otra de las formas más comunes es cuando te amenazan con tu familia. Otra cosa también que suelen hacer los tratantes es que ya no amenazan con la familia, sino con tu propia vida. Y nosotros como A21, esto no lo mencioné al comienzo, pero nosotros tenemos 19 sedes en 14 países del mundo. En todos estos países trabajamos con víctimas, trabajamos también para enjuiciar a los tratantes.
Y obviamente para tratar de conocer cómo funciona la trata, porque yo no sé si alguien lo piensa, pero yo lo primero que pienso es cómo una persona puede tener tanta maldad en su corazón de obligar a otra persona a hacer algo como esto. Así que como organización hemos hecho estas preguntas y hemos estado en juicios. Y una de las cosas que nos decían algunos tratantes es que ellos tienen un mecanismo para hacer que las víctimas permanezcan en miedo y lo llaman el periodo de quebrantamiento. Entonces ellos lo que suelen hacer es que al principio la víctima la mantienen totalmente encerrada. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué hay mujeres que se están prostituyendo y están en la calle? ¿Y por qué esas mujeres no huyen? Pues es porque han pasado por un proceso de quebrantamiento. ¿Y en qué consiste? Que primero la víctima está encerrada, solamente puede tener contacto con el tratante, es decir, que no hay nadie con quien pueda hablar, el tratante suele golpearlas, suele amenazarlas, las suelen violar, y luego de que ya ha pasado por este periodo de tiempo que la víctima ha intentado escapar y se ha dado cuenta que no es posible, entonces la empiezan a dejar, dejan que la víctima tenga contacto con algunas personas, pero solo personas del círculo del tratante. Es decir, que siguen siendo personas de su confianza y que aún pueden encargarse que si la víctima llega a decir algo, pues la amenazan y la golpean más fuerte. En este periodo lo que hacen es que suelen violar a las víctimas, sobre todo cuando son por explotación sexual, pues las violan. Cuando es por explotación laboral, también muchas veces hay violaciones y sobre todo también los golpean muchísimo cuando son los hombres. Y lo que hacen es que se disfrazan de policías, de guardia civil, de cualquier cuerpo de seguridad del país en donde estén y las violan vestidas de esa manera. De manera que psicológicamente están creando en la víctima la idea de tenemos todo controlado y podemos hacer contigo lo que queramos porque nadie te va a escuchar. Cuando ya la víctima ha pasado por ese proceso donde pierde totalmente, no solamente la seguridad, sino la esperanza en el mundo, entonces ahí es donde la víctima puede empezar a tener esa libertad, ¿no? De estar en la calle. Y por eso decimos, bueno, pero ¿por qué la víctima no se escapa? Y a continuación voy a mostrar una de las cosas que para mí es más interesante, porque aquí todos creemos en Dios, todos somos cristianos, y otro de los métodos de control que vemos con las víctimas de trata, especialmente las víctimas de Nigeria, es un ritual vudú que se llama el yuyu. ¿Alguna vez alguien ha dicho o ha escuchado a otra persona decir, ¿qué yuyu? Eso me da yuyu. ¿Alguna vez lo habéis escuchado? ¿Lo habéis oído? Pues eso viene por un ritual vudú, y es un ritual vudú que le hacen a las víctimas, especialmente de Nigeria, antes de ellas salir de su país. Hay un chamán, la verdad es que no me acuerdo exactamente el nombre de este momento, de la persona que hace el rito, pero sí es como un chamán, y esta persona les corta pedazos del cabello, les corta un poco de piel, les corta una uña, les sacan un poco de sangre, hacen lo que está aquí. Estas son unas pruebas que consiguió la Policía Nacional. Les cortan eso, diferentes cosas, escriben, les piden que firmen, lo ponen todo como en un bol y ya con esto las víctimas piensan que están controladas. Entonces les dicen, tú cuando llegues normalmente a España o a cualquier otro país de Europa, le dicen, tú cuando llegas a ese país no te puedes escapar, porque si te escapas, la maldición te va a perseguir, va a matar a tu familia o te va a volver loca. Y nosotros hemos visto como muchas víctimas nos dicen, no, yo no me puedo escapar, porque es que me voy a volver loca. Si yo me escapo de ellos, la maldición me va a perseguir. Así que muchas veces el trabajo que hacemos con las víctimas es de hecho también una liberación espiritual, es también trabajar con ellas, esa parte de creer en Dios, de empezar a confiar que hay un Dios que está ahí, que puede romper toda maldición, pero es algo muy difícil porque están psicológicamente, están controladas y además en este caso por un contenido espiritual que ellas sienten que no tienen ningún tipo de escapatoria. Esto, como decía, pasa especialmente con las víctimas de Nigeria. ¿Y para qué hacen los tratantes todo eso? Como mencionaba al comienzo, tienen que haber 3 cosas para que una situación sea considerada como trata desde el punto de vista legal. Lo primero, que la persona sea captada. Lo segundo es que sea coercionada, o sea, que le hagan sentir temor, que la amenacen. Y lo tercero es que la persona sea explotada. ¿Y cómo una persona puede ser explotada? Yo sé que quizás todos los que hemos escuchado sobre trata pensamos de una vez en prostitución. Y es verdad que la explotación sexual es una de las formas de trata más común. De hecho, es la que cobra más víctimas, pero no es la única. Tenemos más. Tenemos personas que están en trabajo forzoso, como mencionaba antes, son personas que están obligadas a trabajar
por una gran cantidad de horas, no reciben paga o reciben una paga muy, muy baja. Suele pasar en la agricultura, pero pasa también en muchísimas otras áreas. Y aquí en España hay muchísimas víctimas de trabajo forzoso, especialmente hombres. Luego, ¿quién ha visto en algún momento de su vida a alguien pidiendo dinero en la calle? Que levante la mano. A ver. Todos, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos con la Policía Nacional, porque intentamos reunirnos con ellos para ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo más podemos tratar de luchar en contra de esto? Nos decían, nosotros consideramos o creemos que la mayoría de las personas que vemos pidiendo dinero en la calle en realidad son víctimas de trata. Yo no sé si esto a alguien le hace como, ¿perdona? Yo cuando escuché esto dije, no puede ser. O sea que en realidad sí estamos viendo a las víctimas y no nos estamos dando cuenta. Pero son personas que muchas veces son obligadas a pedir dinero en la calle. De hecho, la directora nacional de A21, que es Loida Muñoz, yo soy coordinadora de educación, y la directora de A21 España, ella iba siempre al supermercado en Barcelona, y en la puerta del supermercado había un señor, y ella sentía que había algo raro con este señor. Así que un día entró, compró alimentos, salió y le dio los alimentos al señor y le preguntó, bueno, ¿cómo estás? Y empezó a notar como cosas raras en el lenguaje del señor. Ella no le hizo preguntas muy técnicas porque obviamente no quería asustarlo, solamente quería hacer de cuenta que le estaba dando una ayuda simple. Y en algún punto de la conversación el señor dice algo como, yo no quiero estar aquí. Ella se le encendieron las alarmas y dijo, bueno, no voy a hacer nada, porque siempre hay que mantener la calma y tratar de mantenernos seguros nosotros también. Así que ella volvió a ir al supermercado y le seguía dando comida al señor solamente con la intención de hablar con él. En un punto el señor le dice, a mí me están obligando a estar aquí. Y el señor le dice, y hay otra chica que está igual que yo a unas pocas cuadras. Ella se dio cuenta, se revisó y efectivamente había otra chica que estaba siendo obligada. Hizo una denuncia anónima. Bueno, ella primero hizo la denuncia anónima, ella luego contactó con la policía y les dijo, está pasando una situación de trata, estoy más que segura. Cuando la policía empieza a investigar, resulta que este hombre había empezado siendo víctima de trabajo forzoso, pero en un punto se volvió demasiado viejo, ya no servía. Habían chicos más jóvenes que podían hacer el trabajo mejor. Además había tenido un accidente en la pierna, entonces ya solamente servía para mendicidad forzada. El hombre perdió la pierna en ese proceso porque, claro, estaba en la calle sin ningún tipo de condiciones adecuadas para la condición para lo que tenía en la pierna, se le infectó y la tuvieron que amputar. Y el hombre estaba ahí, obligado, la red cayó y era una red que tenía personas en mendicidad forzada en diferentes comunidades autónomas de España. Entonces, muchas personas que vemos en la calle pueden ser víctimas de trata. Explotación sexual, como decía, es la más común y esta creo que la conocemos un poco todos. Y luego también tenemos la servidumbre doméstica. Me interesa comentar un poco más las que son más desconocidas porque nos van a permitir conocer más sobre el tema. ¿Qué es la servidumbre doméstica? Son personas que son obligadas a trabajar dentro de los hogares como si fuesen esclavos. De hecho, más adelante, bueno, ahora mismo, más adelante os voy a mostrar una noticia que pasó aquí en España de una chica que estaba siendo esclavizada dentro de una casa y el hombre la obligaba a realizar todas las tareas del hogar, no tenía ningún tipo de descanso, la paga era mínima, era ridícula, ella no podía salir a la calle, estaba encerrada, no tenía llaves, él la golpeaba y además la obligaba a hacer estas labores de la casa con tacones y vestida con muy poca ropa. Entonces, esto es servidumbre doméstica, son personas que están esclavizadas dentro de la casa. Puede ser en esta forma o puede ser una persona que simplemente está siendo esclavizada y no tiene que haber un componente sexual. A continuación vamos a ver otro vídeo y es un vídeo donde vamos a ver uno de los fines de explotación de los cuales acabo de hablar. Entonces lo que voy a pedir es que estemos muy atentos y tratemos de identificar si lo que vamos a ver a continuación es servidumbre doméstica, explotación sexual, mendicidad forzada o trabajo forzoso. ¿Vale?
Muy bien. ¿Qué tipo de trata se veía en el vídeo que vimos anteriormente? ¿Cuál pensáis? No pasa nada si es la respuesta correcta o no. Estamos aprendiendo todo hoy. Creo que una parte es trabajos forzosos, pero otro creo que también por un momento se vio un lapsus de una habitación, podría ser también sexual. Vale. ¿Alguien más? Alguien puso en el chat. Trabajo forzoso. Efectivamente, es trabajo forzoso, pero además de eso, del tipo de trata que era, que muchas veces lo que dices tú, es verdad que se conectan, alguna persona empieza siendo explotada en trabajo forzoso y en algún momento se convierte en víctima de explotación sexual. Las líneas son muy, muy finas. Pero además de eso, ¿qué indicadores, qué cosas raras habían en el vídeo? Porque yo me imagino que aquí muchas hemos ido a alguna peluquería. Entonces, ¿qué cosas raras había en este vídeo que nos pueden indicar que hay una situación de trata en la vida real? El silencio, la cara de la chica que estaba un poco demasiado callada, sin nada que decía, vamos, estaba triste. Y el que recogiera el dinero otra persona. Casi no había contacto con, o sea, como sin eso, precisamente su actitud muestra que no es libre para expresarse en ninguna forma, ¿no? Ni verbalmente, ni a lo mejor una expresión corporal, ¿no? Eso dice mucho, ¿no? Exactamente. ¿Alguien más? Parecía más que esta señora la vigilaba, más que supervisarla era vigilancia, ¿no? Que no hablara, que no hiciera ni un solo gesto que pudiera indicar que quisiera pedir ayuda o algo así, quizás, ¿no? Quizá por ese comentario final, ¿no? ¿Puedes verme? Esta es una campaña además súper poderosa que tenemos en A21 que se llama Puedes Verme, y tenemos escenarios de todos los tipos de trata. Y con estos vídeos lo que hacemos es transmitir a la población, a todas las personas que lo ven, y esto está pasando y así se ve la trata. De hecho, durante toda la campaña de Navidad tuvimos un vídeo sobre explotación sexual infantil online, que es buenísimo, lo solemos poner en cole. Es un chico que empieza a recibir mensajes de otra persona, resulta que al final es una persona mayor que se está aprovechando de él y que logra sacarle contenido sexual. Y este vídeo lo estuvimos transmitiendo en Renfe durante toda la campaña de Navidad, llegó a miles y miles de personas y nos permite mostrar cómo se ve la trata en la vida real, porque de nuevo voy a lo que decía Reme, es que pensamos que esto es películas, pero no, tenemos que ver que donde nos hacemos las uñas puede haber trata, que cuando vemos una persona en la calle puede haber trata, que cuando hay un chico solamente que vemos que está cambiando su comportamiento porque está viendo mucho el móvil y de repente parece que tiene una actitud más rebelde, también puede haber trata. Entonces lo que intentamos es mostrar. Como decías, como mencionabais todos, hay diferentes indicadores. Uno, que la persona está controlada. Otro, la chica probablemente no hablaba el idioma. Vemos una persona que es migrante, eso no significa que sea víctima de trata, pero quizás no hablaba el idioma porque vemos que en ningún momento dice ninguna palabra. En la pared había un cartel que decía solo efectivo. Entonces es un lugar donde solamente se podía pagar con efectivo. Vemos un montón de indicadores y esto es lo que nos permite ver en la vida real y en nuestro día a día cuáles son las posibles situaciones de trata. Ahora vamos a ver algunas estadísticas que nos van a permitir también conocer la realidad y cómo se manifiesta, no solo a nivel mundial, sino también en España. A nivel mundial, como decía al principio, hoy en día hay más esclavos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, pero alguien lo mencionaba, voy a intentar, Juan lo mencionaba, pero estas estadísticas solamente hacen mención a las personas que conocemos, pero hay muchísimas víctimas que no conocemos. Y aún así, creemos que hay 40 millones de personas en esclavitud. Sabemos que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. De hecho, el 71% de víctimas de trata son mujeres y niñas. La trata de personas afecta hoy en día a todos los continentes del mundo. Es decir, es algo que está pasando en todos y cada uno de los continentes, está presente en todas partes. Aquí en España, según un informe para el año 2020, hubo trata de personas en todas y cada una de las comunidades autónomas. Es decir,
no hay ningún lugar en donde no vayamos a ver que hay algún caso de trata de personas. Otra estadística, otro dato que me llama muchísimo la atención es que España antes era solamente un país de tránsito, es decir, las víctimas pasaban por aquí, porque España está súper bien conectada, entonces venían muchas personas de América Latina que pasaban al resto de Europa o al revés, entonces era solamente un país de tránsito, es decir, las víctimas pasaban, y un país de destino, es decir, que las víctimas eran traídas aquí. Pero hoy en día también somos un país de origen. Es decir, las víctimas de trata también están saliendo de la población española. Y aquí, como os decía, vemos algunas noticias. La de aquí arriba, a la derecha, no sé si se puede ver por donde estoy pasando el ratón. Pero bueno, por aquí arriba es la noticia que os contaba anteriormente, que esta mujer en realidad estaba viviendo servidumbre doméstica, pero habla de esclava sexual por lo que mencionaba, porque el hombre la obligaba a hacer todas las tareas del hogar, con tacones y vestida con muy, muy poca ropa. Cuando la mujer lo denuncia, el hombre se suicida. Otras noticias de España: detenidos 39 miembros de mafias asiáticas por explotación sexual. Esta es otra noticia que me llama muchísimo la atención, porque dice que se vende a un huérfano por 2.000 euros para ser obligado a mendigar en Murcia. No sé también quiénes habéis escuchado la noticia que hubo hace muy poco tiempo de chicos menores que estaban en centros de protección, que habían sido captados mediante redes sociales para ser explotados sexualmente. Y eran chicas menores. Además, los chats que se muestran, porque en las noticias se pudieron ver los chats que tenían los tratantes con las víctimas, eran chicas menores, y los mensajes son terribles. Y nos permiten ver también la realidad de la trata de personas. Como decía, A21 está haciendo un gran trabajo, y yo lo que quiero es que hoy no solamente nos vayamos con esta sensación de desesperanza, de decir, Dios mío, el mundo no puede estar así, sino que salgamos de aquí sabiendo que estamos cambiando las estadísticas. Y no sé quién recuerda la última parte del primer vídeo donde decía, pero el ciclo se está rompiendo. Y nuestro trabajo es romper el ciclo. Y hoy en día aquí en España estamos haciendo una gran diferencia en cuanto a este tema. A21 trabaja en diferentes países del mundo. Aquí en España, como decía, empezamos hace 4 años, y os voy a contar un poco qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, cómo rompemos con un crimen que es tan grande, que parece que está tan fuera de control, que parece que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Pues para que exista trata hay 3 cosas: personas vulnerables, luego estas personas vulnerables pasan a ser explotadas, y después de que pasan a ser explotadas, cuando son libres, ya tienen esas condiciones de vulnerabilidad que las hacen volver a ser revictimizadas y muchas veces empezar el ciclo. Así que nuestra herramienta es que ahí donde hay vulnerabilidad, nosotros llevamos prevención, educamos, hacemos lo que estamos haciendo aquí, y es decirle a todo el mundo que la trata de personas existe y cómo se ve para que puedan identificarla. Porque hoy de aquí vamos a salir con las herramientas para denunciar, para saber qué hacer cuando hay un caso de trata, y para poder identificarla y también prevenir a las personas que están cerca de nosotros. En donde hay explotación, nosotros tenemos un mecanismo de rescate que se está implementando todavía en España, pero tenemos líneas de atención telefónica a través de las cuales podemos recibir denuncias. En este momento son de Policía Nacional y Guardia Civil, en otros países son de A21, pero aquí igual está esta línea telefónica donde se puede llamar y se puede denunciar, y se puede incluso de forma anónima. No tiene que quedar, muchas redes caen por denuncias anónimas hechas por correos electrónicos y por llamadas. Así que se puede denunciar y se puede hacer algo. Y allí donde hay revictimización, lo que nosotros hacemos es restaurar a las víctimas. En alcanzar, no sé quién estaba al comienzo cuando Carlos hablaba, pero nuestro trabajo es ir, como A21, vamos a colegios, vamos a escuelas, vamos a universidades, vamos a institutos, hablamos con personas de iglesias y tratamos de decirle a todo el mundo lo que estamos haciendo hoy. Y a veces en las charlas la gente nos dice, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? Pero es que no entendemos el poder tan grande que hay en solamente conocer el problema. Porque la trata de personas es un tema del que conocemos tan poco que no podemos luchar con él. Y yo siempre que pienso en la trata, digo, esto es como si nos pusiésemos una venda en los ojos y tratáramos de salir a pelear una lucha de boxeo con los ojos cerrados. ¿Cómo peleas con algo que no puedes ver? Así que conocer qué es la trata de personas ya es una forma de poder derribarla. Lo que estamos haciendo hoy tiene gran poder, pero otras herramientas que solemos hacer como organización
es que brindamos material a organizaciones sociales que trabajan con poblaciones vulnerables, es decir, cualquier organización social que está dando formación para el empleo, cualquier organización social que está trabajando con migrantes, con jóvenes. Nosotros como A21 donamos y entregamos ese material para que ellos lo puedan repartir. Si necesitan charlas, nosotros vamos y damos las charlas, damos formación a profesionales y trabajamos con todas las personas que tienen acceso a las poblaciones vulnerables para prevenirlos. Aquí arriba tenemos una imagen, de hecho, de una campaña que hemos creado con Guardia Civil. Guardia Civil actualmente está repartiendo unos pasaportes en donde dice cuáles son como las señales de alarma y lo reparten ellos a las personas que están entrando por fronteras. Y esto es súper poderoso porque desde el comienzo que una persona vulnerable recibe algo de manos de la Guardia Civil y le dice, si tienes un problema, llámame, genera en la persona la sensación de hay alguien que me puede ayudar si algo malo está pasando, aunque yo no tenga la situación regular a nivel de papeles. Lo que hacemos hoy, sensibilización, son algunas imágenes de charlas que tenemos aquí. Lo que está abajo es Caminando por Libertad. Siempre que podáis, por favor, participad en Caminando por Libertad. Parece que es un evento súper sencillo, pero nosotros hemos visto cómo los gobiernos, las organizaciones, como diferentes organismos públicos y privados han empezado a interesarse por luchar en contra de la trata de personas gracias a Caminando por Libertad. Hoy nosotros como A21 trabajamos con Hoteles Marriott, con Lash, con diferentes marcas, con diferentes organizaciones gracias a este tipo de eventos, así que generan una diferencia increíble. Otras cosas que hacemos, como mencionaba, rescatar. Aquí lo que me gustaría sobre todo dejar son los números y el correo electrónico. Si en algún momento llegas a ver una situación sospechosa, repórtalo, denúncialo. No importa que sea de forma anónima, no importa que no estemos del todo seguros, pero si vemos algunos de esos elementos que nos empiezan a dejar ver que hay algo que no está bien, siempre lo mejor que podemos hacer es denunciarlo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es investigar a las mafias. Nuestro trabajo es decirle a la policía que estamos viendo algo sospechoso. Si realmente no es una mafia, quien lo tiene que investigar es la policía o la Guardia Civil. Y otra cosa que hacemos es restaurar. Esta es una de mis partes favoritas porque nosotros trabajamos con las víctimas de forma integral. Es decir, no solamente se les da el dinero y el alojamiento, sino que reciben acompañamiento psicológico, reciben acompañamiento por parte de trabajadores sociales, reciben ayuda espiritual, reciben ayuda emocional, y las víctimas realmente en este proceso se dan cuenta que tienen la capacidad de empezar una vida mejor. ¿Cómo podemos ser parte de la solución? Yo creo que esta es una de las preguntas principales cuando vemos este tipo de charlas. Pues lo primero, sensibilizar. Si tú trabajas en un colegio, si trabajas en un instituto o conoces a alguien que trabaja en un instituto, dile, hey, A21 da charlas gratuitas en institutos, contáctalos y ellos van a ir. Esto ya es una forma de generar educación y de garantizar que la siguiente generación entienda qué es la trata de personas y pueda luchar en contra de ella. Hay un poder enorme en que los jóvenes entiendan lo que es la trata de personas y nosotros nos hemos dado cuenta que este tema para ellos es súper interesante. Lo segundo, como decía anteriormente, denunciemos. Si vemos cualquier cosa sospechosa, hay que reportarlo y hay que decirlo a Guardia Civil o Policía Nacional. Lo tercero es apoyar el trabajo de organizaciones sociales, y con esto no solamente me refiero a A21, sino a cualquier organización social que esté luchando en contra de la trata de personas. Esto no se trata de que una organización crezca más que la otra, sino de que todos estemos trabajando en conjunto en contra de esto. Entonces puede ser siendo voluntario, puede ser consiguiendo charlas o actividades o espacios para la organización, puede ser compartiendo en redes sociales una imagen de cualquier organización social que esté publicando algo interesante, o puede ser donando. Cualquiera de las opciones funciona súper bien. Y lo último es dejaros con una frase que dice que juntos cambiaremos las estadísticas. Y nuestra misión en A21, la forma como nos definimos es que nosotros, nuestra misión es abolir la esclavitud en todo lugar y para siempre. Y yo tengo que ser muy honesta, yo tengo que abrir mi corazón y lo digo al final de cada charla. Cuando yo escuché esto dije, es imposible. Esta gente está muy flipada porque no es posible abolir la esclavitud en todo lugar y para siempre. La maldad siempre va a existir. Pero hoy en día creo que es posible, y creo que es posible porque podemos educar a los chicos, podemos educar a los jóvenes,
Nosotros estamos desarrollando un proyecto educativo maravilloso ahora que busca enseñar a toda la nueva generación sobre la trata de personas y creo que podemos hacerlo. Creo que el marcar una diferencia, el hacer un cambio en la sociedad se da gracias a pequeñas acciones que se pueden mantener en el tiempo. Y si todos nosotros tenemos esa capacidad de luchar por la libertad, entonces lo vamos a lograr. Y también hay otra frase que me encanta de A21 y es que siempre decimos, mientras la maldad exista, mientras los tratantes estén trabajando para seguir haciendo crecer su negocio, nosotros vamos a trabajar también. Es decir, nosotros no podemos decir, pues la maldad existe, mira, esto no se va a terminar nunca, pues ya está. No, mientras ellos trabajen y mientras ellos se esfuercen día a día por seguir ganando dinero a costa de la explotación de personas, nosotros también vamos a trabajar. Mi sueño es que los tratantes tengan miedo de nosotros, que ellos no sientan que pueden vivir con esa impunidad, sino que sientan que dicen, nos están vigilando. De hecho, yo en Caminando por Libertad le decía a los voluntarios, hoy nuestro mensaje cuando caminamos por la calle es decirle a los tratantes, te estamos viendo. Es que no puedes seguir operando desde las sombras y pensar que no te estamos viendo y caminamos con la policía. Esta gente tiene que empezar a sentir miedo. Muchísimas gracias por escuchar, por interesarse en este tema.